Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Digo esto porque esto es un podcast de psicología y por lo general no hay un horario establecido para que de cualquier parte del mundo se pueda sintonizar este programa. Hoy un día lluvioso, un día bonito y agradecemos al Todopoderoso que nos da la oportunidad de disfrutar este día, aunque tenemos una persona aquí que quizá al yo decir todopoderoso a él como que no le caiga muy bien, porque él se la da de ateo, pero no es ateo, nada, no se lleven de eso. Con nosotros hoy una figura, el maestro, el psicólogo Eladio Hernández, para cual pido un fuerte aplauso. Gracias. Que nos acompaña y que es una figura del programa más visto, que es de donde se habla de medicina y también de religión, porque yo siempre le he criticado a Eladio que por qué hablan tanto de religión en el programa El Recetario. Pero bueno, eso es parte de ello y le ha dado muy buen resultado. Eladio, hermano. Gracias por tu invitación. Una de las cosas que siempre hay que resaltar, que independientemente de la posición que uno pueda tener acerca de la naturaleza, acerca de la existencia humana, no por eso significa que uno tiene que ser intolerante. No, claro que frente a las ideas, concepciones y manifestaciones que tienen los demás con relación a esa misma naturaleza. Sí, pero eso no es lo que yo he visto cuando invitan allá en el programa a ciertos personajes con tendencias religiosas y los comentarios que tú haces bien ácidos, bien amargos, bien sábila. No, lo que pasa es en el contexto, Michael. El contexto de quién origina el debate y cuál es el propósito. Porque una cosa es clara. Mientras los pueblos son más pobres, son más religiosos. O sea que hay una relación con esa interpretación de la naturaleza y los conceptos que se expresan en ese sentido. Entonces, yo pienso... Hay una correlación muy estrecha en esos dos aspectos. Yo pienso que en el 2021, en el 2025, 2025, en el siglo XXI, nosotros seguimos barajando las mismas ideas de la Edad Media. Sí, ¿y en qué sentido, Eladio? En el sentido de que las interpretaciones que tú le das o que le dan grupos determinados de personas, atención, el 98% de la población dominicana es creyente. O sea que estamos hablando de un grupo que entiende que su verdad es única y exclusiva. Sí. Sí, de que no hay otra interpretación que no sea esa que estas personas piensan que tienen. Pero cuando tú te vas a los orígenes, yo lo puedo decir así, que históricamente es así. Los orígenes, por ejemplo, de la religión cristiana, que se origina en Europa. Básicamente Europa es que la difunde. Sí, Europa es que la difunde. Europa es el centro de... ya los europeos empezaron a no tener esas creencias. O sea que el proceso evolutivo humano sigue y seguirá siempre porque los humanos hemos estado de la aparición del ser humano en África, ¿verdad? Porque todo ser humano es de origen africano. Solo varió el clima y la alimentación cuando los humanos cuando empezaron a poblar el mundo, ¿verdad? Cambió todo eso. Pero todos somos de origen africano, entonces... O sea, todos somos de origen del negro, venimos de ahí. Totalmente. Por más que queramos que... Bueno, las últimas, recuerdo muy bien un racista estadounidense que decía que no, que imposible, que él era ario, que él era de origen blanco neto. Él era caucásico. Entonces se hizo un ADN y resultó que el 23% de su ADN era de negro. Oye, eso.
O sea, Qué sorpresa. pero el sistema evolutivo te explica, por ejemplo, que yo siempre hablo de esto, que en el 2000 se hizo el mapa del genoma humano Sí. o el conteo del genoma humano y se encontró que apenas a los humanos nos separa un 2% de los chimpancés Oye, en términos de ADN. o sea, tenemos una similitud muy estrecha Totalmente. con los monos. O sea, que es válido que le digan mono a alguna persona. No, porque eso es ya discriminación. Eso es despectivo, Sí, peyorativo. eso es despectivo. Pero de que... Pero hay personas que se parecen a los monos, ¿oíste? es cierto, pero nosotros somos animales. Y somos No, un animales tipo, de tú. Yo no soy animal. nosotros somos un tipo diferente de animales Ok. evolucionados. Animales que evolucionaron. De hecho, Pero yo no si veo, tú te pero tocas... yo no veo rabo, Eladio, ¿cómo es esto? No, tócate El de adelante. No, olvídate de eso. Yo sé, el de abajo es cerca El de- cosi. Si tú lo tocas, tú vas a ver que ahí estaba el No, rabo humano. el único rabo que yo sé que tenemos es el de adelante, Eladio. Bueno, No tenemos más rabo. El rabo de nosotros está ahí adelante. y qué bueno que ese rabo existe, porque la naturaleza humana, esta estructura humana, y los animales también tienen muchos animales tienen esas particularidades, de que todo fue diseñado de frente. Sí. O sea, la vagina de la mujer de frente, Todo. el pene del hombre de frente. O sea, para tener esa combinación humana. Interesante. Y entonces esa combinación ha originado la multiplicación de los seres humanos que Interesante, salieron de la Eladio. cueva y somos esas historias humanas. Sí, hablar de esa antropología humana, resaltando todo eso que acaba de decir, mencionar, hay un aspecto que fue por lo cual nosotros tenemos este encuentro el día de hoy, y es sobre la violencia. Hay una correlación, Eladio, estrecha entre desarrollo de la sociedad y la violencia. Los países más desarrollados tienden a tener menos reacciones violentas que los países que no han mostrado altos niveles de desarrollo en términos de ciencia, economía, tecnología, etcétera. Definitivamente que sí, pero hay que siempre señalar el factor educación. El factor educación es la panacea. El factor educación es que sensibiliza al ser humano. Es el proceso a través del cual tú encuentras los valores de las cosas, los valores de ese ser humano. Ahora, lo primero que hay que definir, ¿verdad? Que siempre se confunde. ¿Qué es la agresividad y qué es la violencia? O sea, son conceptos muy diferentes. Son conceptos Pero relacionados. explícale eso a la audiencia. Son conceptos relacionados, pero son diferentes. Son diferentes. Vamos a ver. La agresividad es humana. Todo ser humano, independientemente del género, independientemente de si es mujer o hombre, es agresivo. Por naturaleza. Pero hay diferentes formas de manifestarla. Es otra cosa. Es otra manifestación. Y la agresividad es el comportamiento de hacerle daño a alguien. Pero luego vamos a ver que hay agresividad positiva y agresividad negativa, Entonces, hostil. Entonces, hay momentos donde la agresividad no es negativa. No es negativa. Pero la gente tiende a creer que todo el agresivo eso es malo, ser agresivo. ¿Cuándo es positivo, Eladio, entonces? Cuando tú lograste graduarte a la universidad. ¿Fue con agresión? Fue el hecho de salir de tu casa, de sentarte en un banco, de estar durante 4 años haciendo exactamente lo mismo. Es una forma de agresión. Es una manera objetiva de la obtención de un beneficio sobre la base de un sacrificio. Entonces, ese sacrificio, porque tú en el camino pudiste haberte encontrado cosas, ¿verdad? Tú obviabas todo lo que había, incluyendo para qué tú estudias psicología, para todo ese epíteto, tú lo rechazaste y obtuviste realmente tu propósito. Ahora, la
La agresividad, como te decía, es para hacer daño, ¿verdad? En sentido general. Pero la violencia es cuando tú planificas hacerle daño a alguien. Ya eso es violencia. Ya eso es violencia. Deja que pase Michael por ahí que le voy a dar 2 palos. Es una violencia. Eso es violencia planificada. Ahora, como tú señalas, cuando nosotros, si podemos nosotros decir que el pueblo dominicano está en un ambiente violento o agresivo, ¿cuál de los dos elementos están presentes en la sociedad dominicana en este momento? O son las dos o una nos lleva a la otra. Interesante. O sea, ¿por qué? Porque cuando el individuo tiene carencias, por ejemplo, digo carencia y te digo de una vez en el plano político, la canasta familiar está en 47,000 pesos. ¿Qué es la canasta familiar? El dinero que tú recibes, los recursos que tú recibes para comer adecuadamente, tener un lugar donde dormir, poder tener la diversión adecuada, poder alimentarse de manera correcta. Pero, ¿cuál es el salario mínimo de los dominicanos? Bueno, entonces, no lo digamos para debemos sectorizar cuando hablamos de agresividad y hablamos de violencia. Agresividad en la familia, agresividad en la comunidad, agresividad de Estado. Todo este mundo son elementos agresivos que nosotros recibimos permanentemente o que nosotros practicamos. Cuando en la familia le dicen al niño, mira muchacho, el diablo, tú no sirves para nada. Todo eso es violencia. Todo eso es agresividad hacia ese comportamiento. Por eso, en la interpretación de la agresividad, hay muchas teorías que tratan de explicarlo. Está la teoría neuropsicológica de Hertz, está Robert Hertz, está la interpretación de Sigmund Freud con relación a los instintos, está la interpretación de Bandura, está la interpretación de Skinner, que todos ellos, y Zimbardo, que todos ellos plantean cómo la agresividad realmente no invade, muchas veces de manera consciente, otras veces de manera inconsciente. Lo bueno es que se pueda tener una forma de canalizar por una vía correcta la agresividad. Definitivamente. Pero de ser agresivo nadie te escapa. Todo ser humano, por y en naturaleza, cierto contexto, si no es agresivo, no logras el propósito del éxito en la vida. Pero tú tienes, porque a veces nos acusan a los varones de ser los únicos agresivos. ¿Tiene que ver con las hormonas, la agresividad, más que en un género que en otro? Muchas veces sí, pero en realidad los hombres son agresivos, ejercen su elemento físico. ¿Se puede decir, Eladio, que las mujeres son más pasiva-agresivas? Pasiva-agresiva, y cuando una mujer te dice estúpido, mujercita, tú no sirves para nada. ¿Qué es eso? Una autodescalificación a ella misma cuando dice mujercita. No, pero también te está utilizando elementos de agresividad hacia ti. Y entonces esos elementos de esos epítetos eso es agresión. Pero escucha, Eladio, te está diciendo mujercita. Pero se está disminuyendo y descalificando ella misma cuando te dice eso. Definitivamente que sí, pero cuando... ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Tú no tienes un pene, una vagina que tú tienes. O sea, está discriminando también. Y de manera inconsciente. De manera inconsciente ella misma se autodescalifica en el comentario. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre acusamos al hombre de ser el demonio, el agresivo. De ser el demonio. Y las ONG en República Dominicana que trabajan esos temas nos demonizan. Entienden que los hombres... Es más, hasta el extremo yo he escuchado a gente, bueno, extranjera en este caso, decir que toda mujer está... inmediatamente el hombre entra a su casa, está amenazada.
Fíjate. Así, así es. En esa tesitura, y hay una construcción. Esa construcción que esa niña está escuchando, los hombres son malos, los hombres dominicanos son malos, no se quieren, maltratan a las mujeres. Y ahí viene el problema de el asunto de Skinner con relación al aprendizaje, o Bandura, el modelamiento. O sea, me están diciendo, no, son malos, yo no puedo estar con uno de ellos. No, muchas mujeres hoy en día entienden que las relaciones de pareja son tormentosas, más que el beneficio que reportan, y no quieren tener compromiso por eso. Así es. Pero la sociedad dominicana, en términos específicos, que es lo que queremos conversar, la sociedad dominicana de hoy, uno debe situarla. ¿Y de dónde vienen, Eladio, tantos actos violentos Bueno, pero que estamos viendo con tanta frecuencia? Allá voy. ¿O siempre han estado o los medios lo dimensionan? No, lo que pasa es que, recuérdate, o tú no lo recuerdas, Quizá lo porque recuerdo. muere muy jovencito, nosotros en la capital, en este momento en la capital vivimos casi 4 millones de O personas. sea, se concentra más de la mitad de la población, casi menos. Entonces aquí es que van a suceder los casos. Nosotros tenemos que la inmigración provinciana fue hace muchos años de un 75%, ahora debe estar casi un 98%. Como mucho. Como mucho. Y entonces tú tienes una concentración aquí, Masivo. la tiene en Santiago, Hay una... la tiene en La Romana, la tiene en Higüey. O sea, hay unas 7 provincias de las 32 donde está centrado todo la dinámica laboral, la dinámica de trabajo de toda la gente. Por lo tanto, va a haber conflicto cuando no se satisfacen necesidades por las cuales tú emigraste. Basado en tu teoría, Eladio, acerca de la cantidad poblacional por provincias y el nivel de violencia que se evidencia, ¿por qué entonces Santiago, Moca, San Cristóbal están dentro de las primeras provincias con mayor índice de violencia? Y Higüey también. Ahora está Higüey. Higüey está porque incluida el informe también. que, bueno, tengo un tiempo ya que no veo el informe, pero sí vi un informe que estas eran las 3 provincias con más violencia. Santo Domingo, porque ese es otro relajo, que lamentablemente nuestro maestro de toda la vida, Tirso Mejía Ricard, propuso la división de la capital. Y por eso hablamos de Santo Domingo, y unos idiotas hablan de que del Gran Santo Domingo. ¿Cuál es el Gran Santo Domingo? Pero por favor, ¿qué es Gran Santo Domingo? Aquí tenemos Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste. ¿Cómo es, doctor? Y además el nombre de la capital, Santo Domingo, como que se pierde. Se va perdiendo, es verdad. Pero son de esas cosas que solo nos pasan a nosotros, teniendo a un síndico, a un alcalde del Santo Domingo Este, que no es de Santo Domingo, sino es de, ¿cómo se llama esa provincia? De donde es Noel. Del Ceibo. No, al lado del Ceibo. Atomayor. Él es de Atomayor. De Atomayor. Entonces de repente el síndico de Santo Domingo Este, donde está concentrada la mayor población de la capital. Claro. Sí, en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Sí, es la provincia más grande. Es la parte más grande, porque Sí. la provincia es todo Santo Domingo. O sea, donde mayormente está concentrado la mayor población. Definitivamente es Santo Domingo. De la capital. De la capital, es de ese lado del río Sama, porque todavía nosotros hablamos de aquel lado. De aquel lado. De aquel lado, que significa cruzar el Que puente. se cruzaba en barquito en un tiempo atrás, en los años 60, 50, 60. Yo lo cruzaba en tubo. No, porque tú eres de la cañita ahí mismo. En tubo de tú te carro, bañabas ahí sí. mismo en el Ahí Río mismo. Yo cruzaba del otro lado, que era una finca, ¿verdad? Donde ahora está Sabana Perdida y todo eso. Toda esa zona. Todo eso eran fincas que habían, y nosotros cruzábamos a tumbar mango, de todo había de ese lado. Entonces, esas carencias que nosotros tenemos, y yo quiero referirme a la capital, producen las intolerancias. Y las intolerancias
te llevan al comportamiento, como decían decían o dicen los neuropsicólogos, establece una función eléctrica en nuestro cerebro que dispara esa electricidad, te sale, por decirlo de una manera, para compensar eso que te está pasando en el cerebro. Entonces tú estás defendiendo la tesis, Eladio, de que el ambiente hostil que vive la gente es el mayor promotor de la violencia y la agresión. Y además, como decía Skinner, también aprendemos a ser violentos. Por modelaje. Por modelaje. Como porque vemos. si vemos un barrio violento. El niño que ve al papá que porque alguien le pasó cerca al vehículo, baja el cristal, le vocea unas cuantas palabras ofensivas. Lo va a hacer, ese es un modelaje de aprendizaje. El hijo lo va a hacer. El hijo lo va a hacer. Entonces, el hijo que ve al padre golpear a la mamá, hay posibilidades de que también se convierta en un maltratador. Definitivamente. O sea que hay los modelamientos en función de las teorías explicadas. Uno que lo aprendemos, otro que por imitación hacemos esos comportamientos, ¿verdad? Y el otro por el ambiente donde nos encontramos. Por ejemplo, tú tienes, últimamente no veo eso, que se iban a el teteo en las estaciones de gasolina y cientos de personas en las estaciones de gasolina. Yo creo que cuando el COVID había mucha tendencia en ese sentido, pero ¿qué resulta? Que hay lugares donde un joven agresor, un joven con comportamiento agresivo, hace el detonante en ese momento. O sea, trae a alguien, si alguien lo pisó, alme rebú, como decimos nosotros, en un momento determinado. ¿Por qué? Porque va a depender del ambiente donde se encuentre ese agresor. Ese agresor, si encuentra un ambiente propicio que lo activa de todas estas teorías planteadas, que lo puede activar a que él empiece el lío, ahí se va a armar el desastre. Y lo vemos mucho en los lugares, en baloncesto. Regularmente vemos estos comportamientos agresivos que se dan en esos juegos donde muchas veces no hay los controles adecuados desde el punto de vista de las autoridades, y ese agresor que está esperando el momento solamente, porque está en un ambiente de éxtasis, y ese momento de éxtasis en algún momento va a agarrar el micrófono y lo va a estrellar, porque tiene que sacar esa carga, esa carga eléctrica que tiene encima, donde la amígdala, ¿verdad? Tanto el hipotálamo como la amígdala te dice, saca todo eso según esta teoría, y aparentemente se da esa condición. Aparentemente se dan esas condiciones y entonces siempre hay que corregir que el violento planifica hacer daño. El violento planifica hacer daño. Siempre planifica hacer daño. Mientras que el agresivo es de manera espontánea. De manera espontánea que le sale ese comportamiento. Pero muchas veces tú estás premodelado y tiene una violencia latente. O sea que hay personas que de por sí hay alguien que lo pisa y quizá por su nivel de educación, que tú lo mencionaste ahorita, dejan pasar cualquier cosita. Hay otros que son de mecha corta, que tú no lo pisaste, intentaste pisarlo y él inmediatamente te dice algo ofensivo o un vituperio. Y fíjate que no estamos hablando... O sea, está preprogramado. Lógico. Y no estamos hablando de enfermos mentales. No, estamos hablando de personas normales, entre comillas. Ajá. Sin embargo, es un error el no ver eso como una conducta desadaptada. Porque hay que mantener bien claro una línea entre lo que es una conducta patológica o psicopatológica a una conducta desadaptada. Porque mayormente son malos desadaptados, Eladio, que los enfermos mentales, y que causan más problemas sociales y violencia que los enfermos mentales. Tú tienes lo siguiente. Sí. Tú tienes el proceso de la adaptación, que también es un trastorno, que puede convertirse en un trastorno. Adaptativo. El problema adaptativo.
tú tienes que la gente que se va de República Dominicana al extranjero tiene que pasar un proceso adaptativo. Claro. Si ese proceso, si tú no logras el proceso de adaptación al nuevo lugar donde tú vas, entonces tú vas a reaccionar de manera violenta. Sí. Porque ¿dónde está lo que yo vine a buscar? Entonces, ¿dónde está lo que yo vine a buscar? Te va a generar justamente eso. Ahora, tú tienes, y eso es desastroso, gente que vivía en provincia. Yo soy capitaleño, yo no tengo la Hay experiencia. mucha gente, Eladio, pasando esa situación con el sueño americano. Estas personas, por ejemplo, que pensaban que la vuelta por México le iba a ser resolver beneficiosa, sus problemas. ahora le ha traído más problemas. Ahora. Definitivamente. Gente, mira, gente que relativamente estaba económicamente bien en el país. Sí, yo conozco varios. Pero que Hollywood y la gente que va y viene hablando mentiras, te dice... Le vende una película falsa. Te vende una película que de maravilla, del progreso infinito. Mire, mi hermano, cuando usted está en Estados Unidos, usted empieza de cero. Cero. En cualquier país que usted vaya, usted empieza de cero. Entonces, empecé de cero, o debo empezar de cero, y no he encontrado, y abandoné todo lo que yo tenía. Y aquí me he encontrado, y de repente hay una provocación. ¿Qué tú crees que va a ser la reacción de esa persona? Agresiva. Inmediatamente hay ese comportamiento. El proceso adaptativo tiene tanta contundencia en los seres humanos, Michael, que gente que vivió en el campo y que sentía la brisa del campo, el silencio del campo, porque el silencio tiene, el campo tiene esa particularidad, que el silencio lo disfrutan la gente que vive en los campos. Exacto. Entonces, de repente aquí, ¿qué silencio hay en un barrio? No. En el barrio siempre hay una algarabía. Y de repente bajó de allá de Villatrina, allá en la montaña, entrando por Moca, y se coloca en el río Sama. Y ahí defeca y ahí hace todo. En Villatrina estaba mejor. Serían veces mejores condiciones de vida. Entonces, ¿qué resulta? El proceso adaptativo aquí prácticamente va a ser nulo, porque se produce la insatisfacción, se produce, y ahí Freud tenía razón, se produce ese instinto de conservación, ese instinto del valor humano que se pierde inmediatamente cuando tú te ves en la miseria de la miseria, y en donde, como muchos de los que están en Estados Unidos, que lo vendieron todo aquí, se fueron para allá, pero ahora no tienen nada aquí, pero tampoco lo tienen allá. Entonces, no puede, regularmente por una supuesta vergüenza, no regresan. Yo pienso que hay que regresar y empezar de nuevo. Bueno. Porque la vida debe continuar. Está fuerte. Y es una realidad que estamos viviendo aquí. Inclusive tenemos una cantidad de deportados masiva. Y ahora se ha duplicado con la gran cantidad de personas que ha dejado su comodidad aquí para irse para Estados Unidos. Y muchas veces están viniendo ellos mismos por su cuenta allá. Muchos se fueron desesperanzados. Sí, muchos se fueron también por la necesidad, porque no todos tienen el privilegio que tú tienes, ¿verdad? ¿Cuál privilegio tengo yo? Todos los privilegios que tú tienes, mucha gente realmente no lo tiene. No. Y emigró. Bueno, y eso hay que respetarlo, porque la gente no sabe lo que es emigrar. Yo fui emigrante por 2 veces y sé lo que es sentirse fuera del barrio tuyo. Hay una sensación
Por una de desamparo y de más que de desamparo, tú te deprimes. como de limbo de identidad y de todo el Y si tú estás en Nueva York, son 9 meses de frío. de frío. O sea, para tú ir a la bodega o al colmado, tienes que ponerse 60 blusas y abrigos. Y hay que cuanta adaptarse a madre. eso. Entonces, la violencia en República Dominicana, la violencia, el comportamiento agresivo de nosotros los dominicanos está latente, está presente y no podemos decir que no existe porque está, porque desde que tú sales ahí a la esquina, hay un tipo que tú tienes el espacio para cruzar y él se te mete, porque él es la maldad que sale, que brota en este momento, dentro de la comunidad que tú dices, pero ¿y cuál es la...? ¿No será como que siempre la gente anda buscando una forma de hacer catarsis con el otro lado? Probablemente no, pero no hay catarsis. ¿Tú sabes por qué? Porque si fuera catarsis... Porque hay personas que andan buscando como descargar ira. Eso es otra cosa. Esa es la catarsis, eso la no- mal catarsis. Claro, porque hay una catarsis que es positiva, pero hay otra catarsis que muchas veces se utiliza de una forma hostil para descargar ira. Como Porque hay personas que andan con- el desahogo... El famoso que anda con la soga, el famoso término, ese anda con la soga a rastro. Sí, el desahogo negativo, Sí, ¿verdad? ese es algo negativo. Que le produce daño al otro. Pero ojo, Michael, el más afectado eres tú. Sí. Tú eres que está perdiendo tu neurona, tú eres que está perdiendo tu estabilidad, tú eres que está conectándote con el estrés y eso te va a producir la disminución de tu sistema inmunológico, ese que te protege de O enfermedades. sea, usted está hablando de las consecuencias de vivir con esa actitud hostil y agresiva. Definitivamente. Tiene menos que calidad sí. de vida. Si va a Totalmente. durar 50, quizás hay 20 que se van a ir Y cuando descontando en salud. Y cuando tú te revisas, los hombros están allá arriba. Y todo el tiempo como en modo pleito. Así En modo están. pelea. Pero eso significa estrés. Sí, porque eso significa estrés. Eso es que tú estás por allá arriba. Entumecido todo el tiempo. Entonces, cuando tú haces así y bajas los brazos, tú sientes realmente La descarga. la descarga estresante que está pasando. Y eso no es calidad de vida, eso es pérdida de vida. Sí, porque se ha relacionado mucho problemas de cardiopatía, problemas gastrointestinales, inclusive accidentes cerebrovasculares con una actitud agresiva constante, continua, porque son hormonas del estrés y la activas lle- 24/7. Y la llegada de la diabetes. Esa adrenalina, esa corticotropina y esa GABA butírico, todas esas sustancias químicas que tienen que ver con prepararnos para afrontar situaciones difíciles, arriba, mantienen un nivel de alerta al cuerpo que deteriora y rompe con la homeostasis, con el equilibrio. Pero cuando tú estás exacerbado, todo eso disminuye. Claro. Y todo eso se va para el carajo cuando tu salud tú la pones en riesgo por un problema de comportamiento agresivo y un comportamiento violento. Por eso las personas que tienen una vida saludable, por ejemplo, que hacen ejercicio, que tienen hábitos de cómo descargar, de cómo relajarse, tienen menos tendencia a ser agresivos que los otros. Quien tiene una cultura de ejercicio, de recreación, que mucha gente no tiene esa cultura, quizás porque no tiene cuarto. Probablemente, o sea, porque definitivamente en República Dominicana hay una... Y uno no explica cómo no hay movimiento de protesta. Yo tengo una teoría, ¿tú sabías? ¿Cuál es la teoría? La teoría del conservadurismo que lograron los que dirigen a República Dominicana. Lograron que el pueblo dominicano, que tuvo una revolución y que tuvo movimientos sumamente duros y difíciles, pudieran realmente entrar en la mente del dominicano y sembrarle la desesperanza prendida. ¿Para qué tú vas a protestar si eso no te sirve de nada? Pero hay muchos elementos que van a favor de eso en la sociedad. Por lógico. Están vacunados
Tienen una anestesia. Y voy a usar el término, vacunaron sobre el comportamiento conservador de manera sumamente inteligente el pueblo dominicano. Tanto es así, No se revela, ¿no? pero tanto es así, que ni siquiera la izquierda ha sido capaz de unificarse. La izquierda ha sido destruida. La única fuerza que protestaba, que quedaba, ya no existe. Pero te estoy diciendo, ni siquiera la izquierda en República Dominicana ha podido ponerse de acuerdo. Yo creo que ya no existe la izquierda del Eladio aquí. Sí, existe. Como concepto. Existe, pero son grupos, hay como 20, esos símbolos, 20 por ejemplo, o 30 grupos. Un personaje muy emblemático de aquí, de la izquierda, yo no lo escucho por ningún lado. No, ya no están. O sea, lo que te quiero decir, que no controlaron en términos reales, de tal manera que nos han convertido en ser un pueblo de asombro. Ahora nos asombramos de los crímenes que nosotros veíamos en películas y que nunca pensamos que podrían pasar, al frente de nuestros ojos. Que podrían pasar en República Dominicana. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Permanentemente el comportamiento agresivo, el comportamiento violento es aceptado como norma. Sí, ya es que somos así. Ahí viene esa palabra, es que somos así. No, los dominicanos no somos desadaptados mentales. Somos seres humanos igual que cualquier otro ser humano, pero las condiciones sociales, las condiciones familiares, las condiciones de todo el ambiente donde nos rodea ha hecho que nosotros veamos el comportamiento agresivo como algo normal. Eladio, ya al terminar el programa, un programa muy interesante que yo sé que genera mucha intriga de seguir hablando sobre ese tema tan interesante y tan preocupante para el país. Yo quisiera que tú a nuestro público, a nuestra audiencia, le dijera más o menos qué se debe hacer para uno poder controlar esa agresión o poder utilizarla por una vía instrumental, que fue la palabra que utilizaste ahorita, o que sea una agresión positiva, no una agresión que nos genere problemas, que nos capitalice en problemas, sino en un beneficio. ¿Cómo utilizar la agresión a favor nuestro? Mira, lo primero es que nosotros debemos pensar en el hogar. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Interesante. Ese hijo que, como la sorpresa que siempre nos dan los hijos, pero ¿y cuándo fue que tú creciste tan rápido? Lo que los hijos escuchan en la casa, esos modelos que hablábamos ahorita, de hasta la humillación al hijo. Idiota, tú no sirves para nada. Copia de tu hermana que es mejor que tú. Todo ese tipo de agresión verbal que nosotros regularmente ejecutamos, el lugar para nosotros eliminar estos comportamientos agresivos lo tenemos justamente ahí. Cómo nosotros lograr conocer con quién se está juntando mi hijo. Yo quiero conocerlo, yo quiero verlo, quiero escuchar su discurso, quiero escuchar cuál es lo que se conversa. Los jóvenes que han tenido la oportunidad, apenas un 2% de jóvenes dominicanos son los que van a las universidades. El otro 98% hace otra cosa. ¿Cómo nosotros, dentro de las universidades, poder tener programas en las universidades que podamos conversar acerca del comportamiento agresivo y violento, de si se justifica, cuáles son las razones, cuáles las explicaciones, y cuando tú como joven puedes tener comportamiento de tolerancia, atendiendo a que cuando tú tienes un agresivo frente a ti y tú respondes de manera totalmente contraria a lo que espera ese agresor, no se da el pleito entre dos. O sea, hay que aprender, y hay técnica para eso, hay que aprender a cómo relacionarse con los agresores para no entrar en el mundo el mundo agresor
Porque, como decíamos, el único que pierde neurona, capacidad para enfrentar enfermedades, somos los que evitamos ser agresivos y tener un comportamiento más humano y más interpretativo y no imitativo de la maldad. Excelente explicación. Y ya para ponerle la tapa a lo que acaba de decir, mira qué paradoja. Cuando una persona no sabe canalizar la agresión, no sabe hacer catarsis con esa agresión, eso se convierte en enfermedades. O sea que no es que no sea agresivo, es como sacar ese estrés y esa agresión para evitar paralelamente que desarrolle enfermedades psicopatológicas o enfermedades psicosomáticas. Porque tú tienes, por ejemplo, la incapacidad que tienen muchas personas de canalizar sus emociones. Ahí está uno de los problemas. O sea, son las personas que mayormente que son agresivas y que le saca factura en salud es porque no saben canalizar las emociones. Necesitan aprender esas estrategias de cómo canalizar sus emociones. Y yo sé que usted que nos escucha, vamos a canalizar ahora las emociones nosotros, porque ya hace ratico que hicieron una agresión con nosotros, nos mandaron a parar el programa, Eladio, porque se nos fue el tiempo. Bueno. Eso fue una actitud hostil hacia nosotros, porque Bueno. el programa está muy bueno. Pero agradecemos la presencia de nuestro hermano Eladio Hernández, que vino a dar cátedra de este tema tan interesante. Y esperemos que en otra ocasión podamos tener Eladio para seguir dándole continuidad a un tema como este, que es tan necesario para la población dominicana en este tiempo. Esto fue Entre Psicólogos por la plataforma Politiqueando RD. Hasta la próxima.